Es un gusto estar aquí nuevamente en Rocha. En instancias anteriores había venido con actividades del Banco Central que yo presidía. Esta es la primera visita al departamento en clave de precandidatura. Estuvimos en el día de ayer en Castillos, en Chuy. Hoy estamos aquí en la ciudad de Rocha y luego en La Paloma, en La Pedrera. Así que es un gusto estar con usted y con la audiencia. Bueno, la primera vez que lo conocí, digo, de nombre, fue en un seminario hace ya varios años, que no me acuerdo cómo es el hotel que hay cerca de la Ciudad Vieja, con el Centro de Estudios Estratégico de Sereni. Habíamos hecho una nota con él, muy interesante con Sereni, porque mucha gente de Rocha no conoce de que Sereni fue gran conocedor de Rocha por sus relevamientos que hizo, estando en épocas militares. En épocas militares, y eso tuvo un relevamiento del territorio rochense. Y con él charlamos mucho, hicimos una nota allí en el centro estratégico, donde tenía su centro de estudio, después que abandonó la presidencia del Frente Amplio. Y había mucha gente, y dentro de la gente estaba Mario Vergara. Así y es. En ese seminario, que yo me recuerdo, y después asistí a varios más, y tenemos los mismos problemas, sobre los organismos públicos, los entes públicos. Exacto. Mira, hace ya un lote de años. Eso fue en el año 2001. Sí. Yo me integré cuando retorné de mis estudios del exterior. Yo hice un doctorado en la Universidad de California, en Berkeley. Volví en el año 98 y me integré inmediatamente al Centro de Estudios Estratégicos 1815, que Sereni creó luego de que renunciara en el 96 a la presidencia del Frente Amplio. Y a partir de allí fueron años de increíble vínculo con Sereni, una persona entrañable, inteligente, pero además con valores, con una forma de actuar absolutamente aleccionadora. Fue uno de los privilegios que me dio la vida tener ese vínculo tan estrecho con Sereni. Y efectivamente en aquel año 2001 organizamos una serie de seminarios allá en el Sheraton sobre servicios públicos. Y eran seminarios donde participaban todos los partidos políticos. Sí. El cierre de ese seminario que usted menciona lo hicieron Tabaré Vázquez, Alejandro Achugarri, Rafael Michelini y Luis Alberto Lacalle. O sea, la intencionalidad de Sereni era siempre buscar puntos de acuerdo, tener mirada elevada, mirada estratégica sobre los temas. Ahí hicimos 4 seminarios, después el año siguiente hicimos 3 seminarios sobre inserción externa y al año siguiente hicimos 3 seminarios sobre los partidos políticos, porque Sereni tenía una preocupación, bueno, sobre todos estos temas, pero en el caso de los partidos políticos, de seguir reafirmando la importancia de la política como forma de resolver los problemas de la sociedad y que el sistema de partidos políticos siga siendo el eje del sistema político en Uruguay porque le da estabilidad, le da previsibilidad, le da historia. Sereni estaba preocupado por reafirmar la necesidad de que el sistema político funcionara de manera saludable. A veces lo veía incluso en oposición a lógicas más corporativas. O sea, tenía una preocupación central en eso. Bueno, esos fueron los años 2001-2003. Muchas de las actividades que hacía Sereni a veces no eran del todo avaladas, muy bien vistas por la interna frentista. Obviamente Sereni tenía una preocupación mayor, que era, estaba convencido que el Frente Amplio iba a ganar y tenía que ayudar a que el Frente Amplio estuviera preparado para gobernar. Sí, ese fue un término que a mí me llamó la atención en una experiencia que me dijo, estamos preparando, todavía no estamos preparados para gobernar. Uno nunca está preparado hasta que le toca hacerlo, pero Sereni tenía esa preocupación fundamental. Él estaba convencido que el Frente Amplio iba a ser gobierno, y de hecho fue gobierno a los pocos meses de que él falleció, pero él tenía esa preocupación, porque miraba al país en primer lugar. Sereni era de los que siempre decía, primero el país, después el partido, y allá lejos las ambiciones personales. Él estaba, la intención que él tenía con el centro de estudios era ayudar al Frente Amplio para que cuando ganara el gobierno estuviera en mejores condiciones para gobernar. A mí me llamó la atención de que previo a el desempeño de su fallecimiento, nosotros tenemos algo de esos seminarios, inclusive que lo trajimos para nuestra audiencia, y material de todos los expositores, y inclusive aquella jornada que se hizo en homenaje a él, ¿no? Esa última.
Pero después me llamó la atención de que antes de morirse él dijera, bueno, este centro de estudio quedó acá. Bueno, Seregni ya obviamente ya tenía su enfermedad y él, un día simbólico que fue el 13 de diciembre del 2003, que era el día de su cumpleaños, en donde siempre se hacía una instancia, un evento público, Seregni anunció el cierre del centro de estudios, bueno, porque ya sabía que él no iba a estar en condiciones de seguir conduciéndolo cotidianamente, porque Seregni hasta ese momento iba todos los días al centro de estudios. Él era su oficina, digamos. Y además era el foco de su preocupación cotidiana. Seregni muere en julio del año siguiente, o sea, 7 meses después. En el interín fue aquel famoso discurso de Seregni en el Paraninfo de la universidad, el 19 de marzo, fecha en la cual Seregni había salido de la cárcel 10 años antes. Sí, Seregni era consciente de la situación y era también consciente del legado que dejaba, ¿verdad? Aquel discurso en el Paraninfo fue monumental, ¿no? Hoy recordando un poco este tema, y digo, ahí yo conocía a Mario Vergara, pero ese mismo día conocí a Talvi también. Claro. Que era otro de sus elementos jóvenes que hoy está también en la palestra. Así política. Así es. Dar el salto a la política no es fácil en este país. Es un cambio de vida. Yo, tengo cierto grado de exposición pública porque he estado ininterrumpidamente en el gobierno, en el equipo económico, en posiciones importantes durante 13 años y medio. ¿Arrancamos en el banco o con cuántos años? Bueno, no. Yo empecé a trabajar en el Banco República con 20 años. Con 25 ya recibido de economista, di el concurso en el Banco Central y era funcionario del Banco Central desde el año 90. Pero a nivel de cargo público, si se quiere, yo fui director de la Unidad Reguladora de Comunicaciones en el gobierno de Valle entre 2001 y 2005, pero estoy en el gobierno Frente Amplista desde el día 1. Desde el 1 de marzo del 2005 fui subsecretario del Ministerio de Economía, con Astori de ministro, y fui presidente del Banco Central y fui también por un tiempo ministro de Economía. Sumando ministerio más Banco Central, 13 años y medio. Pero como decíamos, el salto a la política es una decisión, y es una decisión fuerte y es una decisión de vida. Cambia totalmente, y sobre todo en clave de campaña electoral, ¿no? No es solo que uno dice, ahora me dedico más a la arena política, sino que lo hago en un contexto en donde ya se inicia la campaña electoral y además se da un proceso muy peculiar en el Frente Amplio, que es el de la renovación política del Frente Amplio. Renovación de liderazgo, renovación de funcionamiento, renovación de la visión del mundo, de las políticas. O sea, es un momento muy efervescente, muy interesante, que creo estamos procesando en el Frente Amplio de manera muy natural. Y en lo particular, Mario Vergara, desde los inicios, el trabajo de repente con la juventud en la facultad, que siempre es movilización, ahí había como un sesgo más del Partido Comunista. De ahí para acá, ¿cuánto ha cambiado Mario Vergara en la manera de pensar? Bien. Efectivamente, yo empecé actividades de militancia estando en el liceo, a veces un poco de forma inconsciente, en la época de la dictadura, estamos hablando, ¿no? Año 81, 82. En los actos de resistencia que se podía tener en aquella época, me acuerdo la juntada de firmas contra el examen de ingreso de la universidad y cosas por el estilo. Ya en el 83 que entré a facultad ya me integré más de lleno a la militancia gremial y política y efectivamente en aquel periodo me afilié a la Juventud Comunista y pertenecía al Partido Comunista hasta el año 91. Fue un periodo excepcional, ¿no? De la lucha contra la dictadura, la salida de la dictadura, el rol del Partido Comunista en aquel tiempo, muy aleccionador. Tengo el mejor de los recuerdos y el mayor de los agradecimientos a ese proceso porque me enseñó mucho en el proceso político y humano. Después, bueno, con la implosión, si se quiere, del mundo comunista y del Partido Comunista aquí, yo quedé como independiente, básicamente. A los pocos años me fui al exterior a hacer el doctorado, estuve 4 años en Estados Unidos. Otra experiencia increíble, ¿no? De estar en una universidad como Berkeley, que era, en lo académico, es una de las mejores 5, 6, 7 universidades del mundo. En la perspectiva política, Berkeley es un poco la izquierda en los Estados Unidos. Y también en el terreno académico un nivel imponente. 4 de mis profesores ganaron el premio Nobel después de que yo me volví. Uno de ellos incluso integraba el comité de mi tesis doctoral. Pero al retorno
básicamente lo que hice fue integrarme al Centro de Estudios de Sereñi. Y me mantuve como independiente dentro del Frente Amplio. Obviamente cuando se inicia, he tenido mucha sintonía con Astori, tanto en los temas de política económica como en la visión política. Yo he trabajado junto con él todos estos años. Integré transitoriamente un ámbito de dirección en su momento cuando se creó el Frente Liber Sereñi, pero también como independiente dentro del Frente Liber Sereñi, sin pertenecer a ningún grupo. Yo creo que hay valores que se mantienen y sobre todo, reitero, con esta impronta sereñista, ¿no? De ética, de visión de coraje político, de visión estratégica, pero también de preocupación sustancial por la sociedad, por el bienestar, por la equidad. Yo creo que la impronta central de la izquierda está en la perspectiva de la igualdad, y esas cosas no cambian. Lo que sí cambia es que uno va conociendo, el mundo va cambiando, o sea, uno arrancó esta vida política con la Guerra Fría prácticamente, o sea, con el bloque socialista que después se derrumba. Uno tiene que ir incorporando procesos que se dan en el mundo e ir moldeando cuestiones que son más de índole también herramental, manteniendo los principios y los objetivos que uno tiene como persona y en la arena política, ¿no? Ahora, vivimos en un mundo y entran los discursos y todos son wilsonistas, todos son ballistas, todos son serenistas. Pero ¿hasta dónde? Digo, esos conceptos realmente son vívidos, es decir, lo vamos a implementar o, digo, lo utilizamos como argumento de plataforma de lanzamiento. Bueno, yo voy a ser muy honesto, muy cándido en la respuesta. Yo creo que durante un tiempo la perspectiva y hasta la figura de Sereñi no estaba siendo tan reivindicada. Creo que hasta en algunos casos se estaba siendo un poco soslayada. Exacto. La relación de Sereñi con el Frente Amplio previo al 2005, o sea, previo a su muerte en 2004, no era sencilla. No todo el mundo veía con buenos ojos lo que Sereñi hacía desde el Centro de Estudios o las declaraciones públicas que él hacía. Que las hacía con más libertad. Él mismo en el Paraninfo decía, ¿no? Mientras uno es dirigente, tiene una ética que es ética de responsabilidades, ¿no? Hay una ética de las convicciones, por supuesto que eso pauta los límites, pero cuando uno representa a un colectivo, también tiene la responsabilidad por ese colectivo. Cuando él dejó de ser presidente del Frente Amplio, se sintió más libre y también dijo más cosas, y no siempre el vínculo con el Frente fue muy fluido. Y creo que durante algún tiempo la figura de Sereñi no fue tan puesta en el centro de la escena. Creo que afortunadamente en esta campaña estamos contribuyendo a volver a poner a Sereñi en el centro de la escena por sus valores, por su coraje, por su visión estratégica, por su forma de hacer política, porque esas son cosas que creo que son así eternas, digamos. Y bueno, nosotros no pretendemos tener el monopolio del sereñismo en el Frente Amplio, tenemos ese vínculo fenomenal que tuvimos con él y realmente ponemos esto con muchísima fuerza, pero ojalá que haya mucho sereñismo en todo el Frente Amplio. Hoy los partidos buscan renovación, se habla mucho de la renovación, ¿no? Pero no es fácil conseguir los espacios para que se renueve. Pero bueno, hoy el Frente Amplio lanza candidaturas que son diferentes a los líderes naturales que venían siendo durante mucho tiempo. Nuevamente queda por el camino Astori, que digo, como que hace muchos méritos, muy considerados desde el aspecto de la estructura económica, pero cuando llega el momento de decir es candidato, como que ahí cambia la situación dentro del Frente. Para Vergara, ¿hubiera sido un punto importante de que de repente desde el astorismo, desde ese grupo donde estuvo, fuera respaldado, sabiendo de que Astori ya no iba a ser? Bien. En primer lugar, usted habla de que los partidos buscan procesos de renovación. El Frente Amplio está haciendo ya el proceso de renovación y lo está haciendo de manera casi natural, fraterna, unitaria, sin fricciones mayores. Lamentablemente otras colectividades políticas tuvieron procesos muy difíciles en sus lógicas de renovación, luchas intestinas que les llevó lamentablemente muchos años curar heridas, ¿no? El Frente Amplio no lo está haciendo de esa manera, lo está haciendo con más naturalidad. Y otras colectividades políticas difícilmente pueda plantearse que están en procesos de renovación, ¿verdad? Si van probablemente a llevar como candidato a la presidencia al mismo candidato que llevaron hace 35 años. Por lo tanto, yo reivindico que el Frente Amplio esté haciendo un proceso de renovación y lo está haciendo en esta forma, natural,
sin mayores fricciones, entendiendo que la unidad es fundamental y que hay diversidad, porque el Frente Amplio es eso, unidad en la diversidad. Tenemos un programa común, pero tenemos 4 precandidatos que reflejamos sensibilidades diferentes, prioridades, trayectorias, experiencia, focos diferentes dentro del Frente Amplio. Por supuesto que tenemos y seguimos teniendo una sintonía muy grande con Astori en la visión de la política económica y en la visión de la política. Pero bueno, su grupo decidió apoyar a otro precandidato porque no solo de sintonías viven los grupos políticos, ellos elaboraron o consideraron otros factores de caudal electoral, como bien explicó el contador Astori, como factor de decisión, y bueno, uno toma ese dato de la realidad. Si usted me pregunta, me hubiera gustado que él, por supuesto, porque reitero, yo siento mucha sintonía con el enfoque del astorismo, así como con otras visiones que puede haber en el Frente Amplio. Pero bueno, esa fue la opción de él y de su grupo. Nosotros trabajamos con mucha comodidad, igual, en clave de independencia dentro del partido, dentro del Frente Amplio, apuntando a los frente amplistas. La inmensa mayoría de los frente amplistas no está sectorizada y nosotros necesitamos a todos y todas las frente amplistas, e incluso a aquellos y aquellas frente amplistas que están enojadas, que están molestas, que están desencantados. A esos también tenemos que dialogar, porque en clave serenista hay que escuchar, hay que ver qué debates tenemos que dar con ellos o qué parte de verdad tienen, ¿verdad? Uno no se puede enojar por eso. Por lo tanto, nosotros nos manejamos en la campaña con mucha comodidad, con mucha libertad. Quizás a veces la cosa, digamos, negativa de no tener un apoyo de algún sector relevante dentro del Frente Amplio, obviamente dificulta cuestiones organizativas y demás, pero da una libertad enorme en el enfoque, en los planteamientos, ¿verdad? Nos quita ciertas ataduras, por decirlo de alguna manera, y eso es una ventaja en este proceso de renovación dentro del Frente Amplio, que está siguiendo también un proceso con mucha movilidad. La gente se está moviendo dentro del Frente Amplio, se está como barajando y dar de nuevo en lógicas sectoriales, porque al cambiar en el proceso de renovación de liderazgos, al cambiar la estructura de liderazgos, se va a conformar una nueva estructura y una nueva también estructura o constelación de grupos políticos, que no sabemos cómo va a ser, pero que no va a ser la réplica de la anterior. Hay un tema que yo lo he hablado muchas veces acá, que a veces me parece que dificulta el accionar por lo menos de aquellos que tienen o concitan más la atención del votante, es decir, grupos que tienen una votación muy importante, pero que dentro de la estructura del Frente Amplio, de repente cuando se quiere armar algo, resulta que grupos minoritarios que no tienen esos votos terminan direccionando otra cosa. Esa estructura está un poco en un proyecto, es decir, tenemos que reformular esto, barajar y dar de vuelta también ahí. Bien, la renovación del Frente Amplio, la renovación política, no es solo renovar la cédula de los líderes. O sea, obviamente la renovación de líderes se va a estar dando porque esa estructura de Vázquez, Mujica, Astori, que fue muy exitosa, reitero, va dando paso a su relevo generacional, pero la renovación arranca por la renovación de la cabeza, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos la región, de cómo vemos el país, de cuáles son los nuevos desafíos. Una renovación de la reacción política, de qué políticas públicas tenemos que hacer como gobierno a la luz de ese nuevo mundo. Y para eso se necesita un Frente Amplio renovado. Y un Frente Amplio renovado incluye, sí, la renovación de los líderes, pero también la revisión de las formas de funcionamiento. El funcionamiento orgánico a veces mira mucho para adentro y poco para la sociedad. El funcionamiento orgánico no puede ser un obstáculo para un debate razonable y la resolución de problemas centrales en la sociedad uruguaya. Hay temas de representatividad, que es un poco lo que usted plantea. Yo creo que tenemos que apuntar a una representatividad más clara en cuanto a los caudales electorales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un lema que es un frente amplista, un voto. Y eso quiere decir por lo menos dos cosas. Una, que necesitamos que todos los frente amplistas voten en junio y en octubre, por supuesto. O sea, apuntar a la máxima participación, a un aluvión de votos frente amplistas en la interna, porque esa es la plataforma que nos va a dar garantías de que el Frente Amplio va a ganar su cuarto gobierno. Pero también un frente amplista, un voto como tendencia en que el funcionamiento orgánico represente a la masa frente amplista y no sea tanto a veces un juego
de intereses de sectores que a veces obstaculiza o complica el accionar político del Frente Amplio y en última instancia también el debate público de temas relevantes para la sociedad. Hay temas que son relevantes. Nosotros hemos dicho algunas cosas, hoy decíamos en titulares. El próximo gobierno va a tener desafíos muy importantes. Sí. Primero tenemos un búsqueda hoy en cuanto al tema del déficit fiscal, ¿no? Sí. Que inclusive hasta el Ministerio sacó un comunicado retocando números. Hubo una locución del presidente que hizo un panorama y sacó unas cuentas que la mayoría de los economistas discrepan con ese tema, ¿no? Es decir, ¿cómo está el país? Con los números no. No, los números son indiscutibles. Con la formalización de cómo se llega a ese déficit fiscal. Tenemos el tema de los cincuentones, que indudablemente modificó esos números, pero que más adelante... Ese efecto se diluye. Ahí está. Entonces, lo siguiente, es decir, la economía del Uruguay, siendo de que hace pocos días atrás el Fondo Monetario Internacional dice, ojo con el gasto público, en un año electoral, donde se juega también un nuevo gobierno del Frente Amplio, pero tiene cosas, el próximo gobierno, sea quien sea, tiene cosas gravitantes, es decir, una reforma de lo que es el tema de las jubilaciones, sí o sí está arriba de la mesa. Bien, dos cosas. Primero, el tema déficit fiscal. El gobierno hace más de 2 años que viene planteando la necesidad de reducirlo, ha tomado medidas en el terreno tributario, ha tomado medidas en el terreno del gasto, pero no estamos teniendo los resultados deseados. El déficit sigue alto y eso es un tema, obviamente, que preocupa. O sea que en ese sentido coincidimos en que es necesario reducir el déficit fiscal. En lo que no coincidimos con gente de la oposición es que eso que haya que hacerlo con un ajuste drástico, con un shock de austeridad, como se le ha llamado. Porque además tenemos que saber a qué se refiere. Porque estamos hablando de que el déficit tiene que bajar en 900 millones de dólares. Bueno, ¿de qué tamaño va a ser esa tijera para que recorte 900 millones de dólares de un saque, en un shock? Por eso yo decía que un poco me hacía acordar a la imagen de la motosierra que se usó en algunas... exacto. Bueno, eso creo que es parte de un juego político, pero que no le vemos carne a eso, pero, ¿verdad? No sabemos de qué estamos hablando. De esto también se puede hablar del tema del manejo político desde el punto de vista... Mariano Arismendi, por ejemplo, decía ayer de que, bueno, cuando se empieza a hablar de esto es porque se va a sacar políticas sociales. Digo, también hay un juego político en eso, es decir, bueno, le quitamos a usted el apoyo. Bueno, lo que pasa es que a veces de la oposición, a veces uno escucha discursos que puede interpretar en clave de realmente... los partidos de la oposición no le van a dar ningún tipo de prioridad a ciertas políticas sociales, porque uno puede discutir si se están gestionando mejor o peor, si no hay que rediseñar cosas. Yo creo que hay que rediseñar cosas en políticas sociales, porque hoy atacamos una problemática de fragmentación social que no es la misma pobreza que redujimos durante todo este tiempo. Entonces hay cosas para retocar, reformular en políticas sociales y mejorar la gestión, sin duda, pero para nosotros las políticas sociales, su existencia está fuera de discusión porque es parte del rol que le damos al Estado de elementos de compensación social, de equidad. Vuelvo al tema fiscal. Nosotros estamos convencidos que hay que reducir el déficit, pero que se puede hacer con cierto tiempo porque previamente se fue muy prudente y eso da ese margen de tiempo. Dicho esto, hay temas muy relevantes que el próximo gobierno tiene que afrontar y yo creo que hay que afrontarlos de manera multipartidaria, con todos los partidos alrededor de la mesa, con diálogo razonable, buscando puntos de acuerdo, entendiendo que hay cosas que no pueden ser botín de juego político, porque sería una irresponsabilidad. Creo que los temas como los de la seguridad social, que incluye el régimen general, pero también incluye la caja militar, la caja policial, temas como la relación con las Fuerzas Armadas, temas como la educación y la seguridad, son temas que hay que poner con perspectiva, con mirada larga, con perspectiva estratégica, con todos los, porque no es algo para resolver que vaya a impactar 2-3 años, es algo para el futuro y ahí hay una perspectiva en que todos los partidos políticos tienen que tener. Por lo tanto, yo estoy convencido de que hay una tarea muy importante multipartidaria en el próximo gobierno, independientemente de quién gane, pero yo estoy convencido de que es fundamental que gane el Frente Amplio porque ese diálogo no es lo mismo dependiendo quién está o no en el gobierno. El Frente Amplio tiene que conducir esa negociación, pero que efectivamente eso nos va a ayudar
a resolver problemas de sustancia como los de la seguridad social y también, de paso, a ayudar a resolver los problemas financieros del Estado con el tema del déficit. En definitiva, tendríamos mucho más para hablar, tal vez en otra oportunidad lo podamos hacer, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. ¿Le trajo problemas en la casa el tema de aquello de que la mujer es un mal necesario, digo, con Blanca? No, en la casa no, porque Blanca me conoce muchísimo. Además, esa frase fue totalmente sacada de contexto y usada políticamente, sí, ¿verdad? De paso, permítame... Blanca Rodríguez, compañera de Mario Vergara, que indudablemente, digo, sí, es una colega, ¿no? Sí, no, ni hablar. No, esa fue una frase totalmente sacada de contexto. Todo el mundo que me conoce sabe cuál es mi perspectiva del tema del feminismo y la lucha por el feminismo, que creo que es la revolución cultural que está viviendo nuestra generación, y todo mi accionar político ha sido en esa clave, así que eso me lo saco así, con este gesto, ¿no? Con un tiqui en el hombro, no existió. Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Punto de mira. Periodismo con identidad.